Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, el horario que me estés viendo. A continuación te voy a mostrar uno de mis videos que tengo, bueno, más bien de charlas en vivo que tengo de Mundo Holístico, donde trabajo en esa página también, ahí subo contenido. Y también lo voy a estar subiendo, como saben, anteriormente he estado subiendo otros videos. Ahora, en esta ocasión, vamos a hablar sobre el ego. Espero que te guste. Gracias por verme de una vez. Continuamos y empezamos. Hola, hola, bienvenidos otra vez a esta sección que tengo cada 15 días que se llama Temas para tu Ser. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Maribel Leufer, soy terapeuta holística y meditadora, entre otras actividades que hago. Bien, ahora el tema que les traigo es sobre el ego. ¿Qué hay con el ego? Generalmente el ego nos dicen es algo malo que te tienes que cuidar. Hay teorías, técnicas, etcétera, etcétera, para evitar el ego, para diluir el ego, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tal si lo usamos de forma positiva? Vamos a ver ahora cómo usar el ego de manera más positiva. Todo esto que les traigo sobre el ego es una perspectiva que nos muestra María Alejandra González, que es una terapeuta también. Entonces, el ego, dice ella, que nosotros mismos somos parte del ego y por lo tanto ha sido necesario para vivir nuestra vida y eso está bien. Hay que recordar que todo niño o niña tenemos heridas o estamos heridos. Hemos tenido un proceso de transformación para responder a su entorno y sobrevivir ante él. Es como se ha ido formando el ego poco a poco. Entonces no hay que tenerle el miedo, porque hay muchas teorías, como les decía anteriormente, que dicen que hay que acabar con el ego, que hay que trabajarlo, etcétera. Sí, está bien trabajarlo, pero yo también diría que hay que sostener el ego. Hay que amar el ego, hay que contenerlo, hay que mirarlo, el ego, ya que el ego también es una sombra, es la sombra que muchas veces no hablamos, es la sombra que a veces no se menciona, la sombra que tenemos que evadir, evitar, porque la misma sociedad nos dice todo esto, por no decir otras cosas. Entonces el ego se puede manifestar en varios arquetipos que ella trae, que Alejandra González trae. Puede ser como se va a ir un poco crudo y rudo, como una prostituta, es el arquetipo que tiene ella del ego. Este ego que viene siendo, bueno, estás pasando de repente tú por encima de ciertas cosas con tal de obtener algo. O sea, mi ego está sobre de alguien o algo a cambio de algo que nosotros creemos que nos va a dar una solución y esto muchas veces no es así. La segunda o el segundo nivel o la segunda opción es el Salvador. Esto generalmente lo tienen mucho lo que son los líderes. Si observamos a un líder o la mayoría de los líderes tienen este tema de salvación, sobre todo cuando se dedican a temas de la salud, de las terapias, todo este entorno en que estamos. Y eso también tiene que ver con el ego, porque ellos, o sea, los terapeutas, los que quieren ser el salvador, ellos, los líderes, entonces quieren ser la representación de esa salvación para los otros y eso se tiene que sanar mucho, esa parte los tienen que trabajar ellos sobre todo. Si quieres ser un buen líder, tienes que echar ojito de ese ego que tienes
Si es tu ego trabajando, si estás trabajando desde el ego o desde el amor. El tercer arquetipo que se tiene es la víctima, ya que ese arquetipo, para ser validada o validado, te has tenido que mutilar y ya no eres capaz de hacer ciertas cosas. Entonces, los otros, como mis salvadores que veo, aquí es viceversa, es la inversa, tienen que hacer cosas por mí. Y es el ego también que tiene una forma, porque el ego no solamente te lleva hacia arriba, o sea, a creerse cosas, lo máximo, etcétera, sino también hacia abajo. Te dice, como es esta opción que nos está dando de los víctimas. Entonces, también nos dice que no somos capaces de hacer ciertas cosas, entonces necesitamos de los otros para que pues, nos salven, ¿no? Nos hagan las cosas por ellos. Entonces, a través de ellos, y actuando como víctimas de ese ego, de esa herida, entonces es como mi ego va a actuar. También tenemos el arquetipo de la niña o el niño, donde se cree la persona o nos creemos tan incomprendido como incapaz, y entonces de alguna otra forma llega una persona que tiene que venir a nuestro rescate, y esta o este tiene que fungir como padre o madre, y por eso es tan importante que a lo largo de nuestra vida nos tenemos que empezar a lo que es las mujeres a rematernalizar. ¿Qué es esto? Nosotras mismas, ser maternales con nosotros mismos. O, en su caso, los hombres, varones, es repaternizar. Entonces, tienen que aprender a ser papás de ustedes mismos como varones, ya que es lo que los representa. Nos representa por la feminidad y a los varones por la masculinidad. Entonces, es el papá o la mamá, ya sea en cada caso. Cada quien tenemos nuestra propia historia, y para poder comprendernos desde una conciencia mucho más equilibrada y en balance de lo que sí somos, el ego viene siendo la concepción psíquica de nuestra experiencia y por lo tanto también se convierte en máscara. Finalmente, detrás de todo ese ego hay una gran niño o niña, y por eso existen muchos talleres de sanación interior para poder tener la comprensión del origen de todo esto que nos está pasando, que finalmente se transmutó en una gran máscara con la que nos mostramos al mundo. Y esa máscara a veces es tergiversada, está mal vista, porque con el solo hecho de hablar de la palabra máscara, creen que esto es súper malo, es malísimo. Entonces que todos tenemos que saber que todos tenemos en nuestra vida máscaras que nos vamos poniendo, nos quitamos, nos ponemos otra, ya que es necesario para vivir. Y solo que esta máscara, cuando ya nos llega, que es el ego dolido, nos llega a hacer daño, o cuando de pronto ya no estamos avanzando, hay que evaluar qué es lo que nosotros estamos haciendo, un poco por aquí, un poco por allá, y comprender que el ego es la sombra no trabajada. Si se ve el ego como el niño o la niña diciendo un poco, o sea, por ejemplo, el ego es como un niño o una niña que dice, mamá, aquí estoy, ayúdame, necesito atención. O sea, tenemos que prestarles atención. Aquí estoy, quiero ser valorada, quiero ser valorado, quiero ser visible para ti. Y así que entre más una persona se ancla, por ejemplo, cuando nos anclamos dentro de nuestro ego, ya sea en los números, por ejemplo, en las finanzas, todo eso, a los títulos profesionales, etcétera, a las cosas, es porque estamos vacíos por dentro y por lo tanto no se está claro. No somos unas personas claras. Necesitamos anclarnos a ciertas cosas para tener resultados en nuestra vida, y vamos a comenzar. Entonces, tenemos que comenzar a indagar y explorar. ¿Qué pasa con el despertar de conciencia respecto al ego? Bueno, entonces cuando comenzamos a tener cierto grado de presencia, cuando comienzas a estar más alerta de lo que está pasando en tu vida,
Tu energía está mucho más allá de esa ilusión del ego y entonces empezamos a neutralizar el cuerpo, las emociones, las acciones y se van desvaneciendo de esa manera las máscaras. ¿Por qué? Porque se expande la conciencia y nosotros sabemos que cuando estamos, por ejemplo, en una pelea, ya no la vamos a relacionar con nosotros mismos, con esta pelea. ¿Por qué? Porque vamos a entender más allá de lo que está pasando de esa pelea. Vamos a, por así decir, como diría María, de leer los subtítulos de estas cosas que están pasando, de lo que está pasando. Y entonces vamos a entender desde qué herida está hablando esa persona, desde qué herida está enojada o enojado esa persona que está hablando. Entonces vamos a saber que no es en nuestra contra, no es en tu contra, y muchas veces eso le causa a la otra persona mayor resistencia. ¿Por qué? Porque lo consideran como un insulto o lo que sea, pero tú entiendes y comprendes perfectamente desde dónde vienen todas esas cosas que la otra persona está poniendo en ti. Entonces, no comienza a tener una conciencia la otra persona de trascendencia, mientras que nosotros ya estamos en esa conciencia, estamos entendiendo nuestro ego y entonces entramos a esa conciencia de trascendencia. Entonces una persona que no conoce quién es por eso que esta persona, cuando no se conoce y se deja llevar por el ego, está limitada de una forma física y psicológica. Y ante la toxicidad de los demás, como el ejemplo que les puse de la pelea, ante las etiquetas o ante lo que crees que es la vida, cuando tú realmente te conoces y te comprendes y todo esto que estás entendiendo y relacionando, entonces eres capaz de salir de allí, no porque tú quieras así desde tu ego, sino porque eres el pensamiento, sabes que eres el pensamiento, escuchas a tus pensamientos y tus emociones, que muchas veces, ojo, hay que ver si son impuestos o no, si son de nosotros o vienen de fuera, ¿sí? Porque muchas veces estos pensamientos, cuando estamos débiles, por así decir, cuando no tenemos trabajado nuestro ego o cuando no aprendemos a ver nuestro ego de una manera más positiva, pues nos dejamos llevar muchas veces por estos pensamientos impuestos, por la educación que nos dieron a veces, por los simbolismos de la sociedad, y esto pues desgraciadamente viene siendo una definición muy triste. Y tenemos que tener muy claro que todo lo que simbolizamos los seres humanos, y mientras entendamos esto, que son símbolos, esto va con mucha claridad, lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a comprender que muchas de las situaciones que nosotros vivimos realmente tienen que ver con la forma en cómo estamos simbolizando las situaciones y cómo queremos responder antes, ahora. Necesitamos eliminar el pasado, la ansiedad, la frustración y esa culpa. Todo eso es lo que tenemos en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a sostener esa culpa, a sostener a las frustraciones y a decirnos la verdad. Las personas que creemos y empezamos a crear miedo al ego. ¿Y esto por qué? Porque no nos queremos decir la verdad de lo que realmente somos. Y creemos que eso es altamente peligroso. Uy, cuidado. Y cuando eso sucede, entonces la cosa se pone súper horrible, dices, súper terrible. Entonces, ahora, ¿qué requerimos? Entonces, eliminar esa identidad que ya no nos sirve. ¿Qué pasa para poder manifestarlo? Vamos a tener que ver lo que no somos y vas a poder manifestar las cosas en tu vida. Tú no vas a poder manifestar si no te pones en esta retrospección de tu vida. Por lo tanto, sabes que tú puedes manifestar lo que tú eres capaz. Y entonces, si no te crees capaz de hacer ciertas cosas, si tu ego dolido dice no eres capaz, actúas, por ejemplo, desde la víctima, tú no vas a poder manifestar lo que tú no eres capaz de ser. Y es así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa con eso?
La realidad de las cosas es que para que nazca una nueva identidad, tienes que ir al matadero, ¿no? Entonces tenemos que deshacernos de esa identidad que ya no la queremos porque no es nosotros, no nos sentimos a gusto ya con esa identidad, porque ya descubrimos que somos capaces de hacer más cosas. Entonces, vamos a ir, por así decir, a la matanza de nuestra antigua identidad, y eso lo tenemos que tener muy, muy claro, como cuando nos preguntamos, y entonces, ¿yo qué quiero de este nuevo objetivo? ¿En quién tengo que convertirme? ¿Qué tengo que ser? Realmente, ¿qué hábitos tiene esta nueva persona? ¿Qué es lo que tengo que modelar psicológicamente para que esto funcione? ¿Sí? Son cosas que tenemos que comenzar a ponernos a pensar, y que desde luego muchas veces a partir de esa máscara podemos utilizarla a favor para poder tener mejores resultados, y por eso no debemos de abandonar el héroe que somos, ya que somos necesarios como héroes que somos de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. El tema es cómo quieres usar el ego en tu vida. Entonces tenemos que buscar una zona súper cómoda para él, porque el ego está acostumbrado a la comodidad, ¿eh? Ojo, cuando estés trabajando con el ego, el cerebro, que ya está ahí, ya bien instalado el ego en el cerebro, va a buscar esta zona súper cómoda para él. Y el cerebro, entonces va a decir, esto me es familiar, para allá me voy porque ya sé que es mi zona de confort, ya sé que es mi zona que ya conozco, y esto se sabe desde siempre que el cerebro sí funciona, desde la época, desde las cavernas, desde que existió la humanidad, el primer hombre pensante o mujer. Entonces en psicología también se dice lo mismo, en neurociencia, etcétera, en varias ciencias, que el cerebro no nos va a permitir cambiar, es muy, muy difícil, no complicado, es complicado, no difícil, de cambiar, no nos permite cambiar así de fácil la forma de responder hacia los estímulos. Entonces, sería bueno que conociéramos esta forma de cómo funciona nuestro cerebro para así empezar a moldear el cerebro, porque así como se moldeó durante nuestra niñez, porque el ego se forma en la niñez, se fue moldeando por cosas así, entonces tenemos que volver a moldear nuestro cerebro, a resignificar cosas, a poner, instalar nuevos programas como si fuéramos un software de computadora. Entonces, vamos a conocer cómo funciona todo lo que estamos haciendo con nosotros mismos y todas esas máscaras egoicas para que definitivamente las usemos a nuestro favor. Así que es el momento de ponernos a trabajar poquito, chicos, chicas, como les digo a mis alumnos. Entonces tenemos que recordar que nosotros somos una líder o un líder autónoma y en proceso, y como líderes soberanos de nuestro propio, de nuestro propio proceso, vamos a empezar a cuestionar. Quiero que nos cuestionemos. Tú, si vas a trabajar sobre esto, te empieces a cuestionar cosas. Es bueno escribirlo, todo lo que estamos pensando, lo que estás pensando en este momento que me estás escuchando de esta charla sobre el ego. Y si surgen preguntas, escríbelas para así que puedas trabajar tú mismo o tú misma sobre tu propio ego. Es buenísimo trabajar en el ego. Eso es una parte, la escritura, la retrospección, la introspección, irnos a nosotros mismos, qué es el ego que deseamos moldear, como les dije anteriormente, porque se puede moldear para bien. Si queremos que el ego nos jale a la oscuridad o queremos elevarnos, entonces tener un ego más elevado. Ojo, no digo elevado con que yo me creo superior a todo el mundo. No, eso no es ego elevado, eso es el ego oscuro, que se piensa que es más que el otro. No, el ego es consciente, el ego consciente es el ego elevado que les digo, que reconozco, ¿sí?, esa herida que hay en mí, reconozco
ese ego de víctima, entonces digo, yo no tengo por qué dejar que alguien venga a mi salvación y haga las cosas por mí. Yo sé quién soy, yo sé que puedo hacer las cosas por mí misma o mí mismo, entonces me pongo a trabajar en ello. Ojo, no tampoco me voy a ir al extremo, ¿no? Del ego del Salvador, que yo puedo hacer todo, el ego, ese ego que yo te voy a ayudar, ándale. No, no, no. Simplemente reconocer eso que tenemos que trabajar, esa oscuridad que tenemos que pulir, es algo, el ego que nos está diciendo, como decía anteriormente, que es como un niño chiquito que dice, ey, aquí estoy, hazme caso, pélame, acá estoy, auxilio, necesito que me veas. Sí, eso es el ego. Entonces, tenemos que estar atentos a resignificarnos todo esto del ego, qué es, cómo le vamos a hacer para trabajar con nuestro ego. Muchas gracias, Marily Becamacho. Gracias por tus comentarios. Y simplemente ponernos en acción. No dejarnos llevar por el ego. ¿Por qué? Al final de cuentas, el ego es una creación de nosotros mismos. Al final de cuentas, el ego es una creación de nosotros mismos. Debemos de estar atentos, atentas cuando aparezca esa heridita que todavía no hemos sanado, entonces a trabajarlo, a pulir esas cosas que como seres humanos tenemos que hacer, tenemos que pulir y estar en constante crecimiento, en constante acción para que el ego se vuelva algo más positivo en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Este fue mi tema de hoy, el ego, trabajo en positivo. Paso mis datos de celular, más bien de WhatsApp, es el 6671-994563 desde México y más 52 se le agrega si eres fuera del país. Mi Facebook es Maribel Leufer o Leufer. Me puedes encontrar también en Instagram, que es Maribel Leufer pegado, así como el Facebook, pero es pegado. Maribel Leufer. Bien, en mi página, perdón, en mi correo electrónico, pues alternaterapiasin@gmail.com. Y en mi YouTube, canal de YouTube es Temas para tu Ser con Maribel Leufer. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Gracias Israel Arenas por escucharme y por verme. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Bonita noche, bonita tarde, bonita mañana, depende de cuando me estén viendo. Gracias y bendiciones. Muchísimas gracias por verme y a la próxima te traigo más contenido. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale click abajo, aquí abajo dice suscripción, ahí dale click, por favor, si no, pues ni modo. Pero espero te haya gustado y voy a continuar subiendo más videos o también contenido original directamente aquí a mi canal de Temas para tu Ser con Maribel Leufer. Gracias por verme. Nos vemos a la próxima.